Pero bueno, entonces vamos a ver justamente, ¿hay algún comentario sobre esta historia familiar o nos esperamos más adelante? Sí. Pero en esta creación de esta producción del sujeto dramático de tipo de la chingada, que es como clarísimo con lo que ve más y demás, élite de la intelectualidad mexicana, ahí vamos a situar, por ejemplo, ciertos casos de moralismo, como es el de Claro de Rivera, y por ejemplo, pensando en los de la SEP, en los lugares de la SEP, donde sí hay otro tipo de producción del indígena, que no está creando la misma ideología. O sea, es decir, la pregunta es, no sé si ahí hay una contraideología o este tipo de discurso del mestizaje tiene que ver también con eso, o es otra manera de crear este mismo discurso. Ahí no vería tanto. Y la otra sería en esta última punta que haces, que es súper interesante, porque no lo pensamos mucho de cómo la producción del racismo en México viene más por una producción de la raza, por el nacionalismo mexicano, que no tiene que ver sobre todo con esa conquista. Ahí entonces toda la construcción histórica funciona como dispositivo para justificar este tipo de construcción de raza. Esa sería mi hipótesis. Sí, digo, obviamente, siempre que en ciencias sociales hablamos de justificar y todo eso, siempre es más complicado que eso, ¿no? O sea, la idea de que la ideología sirve para justificar cosas es muy terrestre, ¿no? Siempre funcionan de maneras mucho más complejas, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Ahorita vamos a ver un poquito de esos asuntos, ¿no? Y lo del muralismo, si quieres déjame, me parece muy buena pregunta, porque sí, obviamente, digamos que de lo que estoy hablando, todas estas ideas sobre el mestizo en el siglo XX son un cuerpo muy amplio y no todos pensaban lo mismo exactamente, ¿no? Hay posiciones más europeístas, digamos, posiciones más indigenistas en el mestizaje, pero yo creo que comparten una serie de premisas fundamentales, ¿no? Y ahorita justamente es lo que vamos a ver. Bueno, como les decía, o sea, entonces ya una vez que ya contamos el mito de la familia, un poco sería padre que funcionara así, ¿no? Que llegas con tu historia y un día al teatro te dice, bueno, nada de eso es cierto, no vamos a ver más ahora. Bueno, pero como no soy terapeuta y yo estoy en terapia, les propongo que hagamos eso, ¿no? O sea, ya ese mito familiar, de momento lo dejamos de lado, le ponemos un tache de que no es verdadero y vamos a ver un poco lo que yo propongo, o sea, un poco a partir de lo que he visto de eso, de cómo se creó este mito y cómo surgió la ideología del mestizaje. Y digo que es ideología en el sentido de que esta idea del México mestizo y del mestizaje surge desde el poder. O sea, lo crea gente que está, si no trabaja directamente para el gobierno, está muy vinculada con los grupos en el poder. O sea, estamos hablando de Justo Sierra, que fue secretario de Educación de Porfirio Díaz, de Andrés Molina Enríquez, que no era parte del régimen porfirista, pero sí estaba muy vinculado con él. Y luego pues, de Manuel Gama, que trabajaba para el gobierno en los años 20, ya después de la revolución, de José Vasconcelos, que fue secretario de Educación. Estamos hablando de Octavio Paz, cuando escribió El laberinto de la soledad, era investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y de hecho, nadie esperaba que hiciera investigaciones sobre el arte. Lo nombraron investigador para que tuviera dinero para poder escribir el libro, porque había intereses de que se escribiera ese libro. Entonces, claramente es gente que está, de alguna manera, trabajando desde y para el gobierno. Sería lo que Gramsci llamaría intelectuales orgánicos, así como por definición así de libro. Y entonces es una ideología en el sentido de que es una corpus de ideas que sirve para justificar un orden social y quién tiene el poder, ¿no? Hay que distinguir un poco, también es otra decisión que ahorita, ¿cómo decirlo? Les dije, lo que no hay, lo primero que vimos no es la realidad. Ahorita les voy a hablar de la ideología y luego voy a hablar un poquito de lo que yo llamo el mestizaje social, que es más o menos lo que sí pasó realmente, que es otra cosa que vamos a ver ahora, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la ideología ahorita, ¿no? El mestizaje surge, la ideología del mestizaje, como les digo, surge a finales del siglo XIX, en una época en que todo el mundo en el mundo, sobre todo en el mundo europeo, piensa que la humanidad está dividida en razas y que hay razas superiores y razas inferiores. O sea, esta es una ideología que surge en Europa desde finales del siglo XVIII, pero que con el darwinismo, sobre todo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, es una idea generalmente aceptada. O sea, hay la idea de que básicamente tú puedes clasificar a los seres humanos en 5 o 6 grupos diferentes y siempre en función de su fenotipo. O sea, están los negros, los blancos, los amarillos, los indios, que nunca acaban exactamente la clasificación, pero son también diferentes. Y que además, pero que esas diferencias físicas de su aspecto reflejan diferencias morales y diferencias intelectuales. O
sea, que hay unos que son más inteligentes, unos que son más morales, unos que tienen más virtudes que otros. Y como obviamente es una ideología de hombres blancos, pues siempre, en cualquier clasificación racial que yo conozca, los que están arriba son los blancos, ¿no? Porque nadie va a hacer una jerarquía esa para ponerse abajo, ¿no? O sea, es como estúpido, ¿no? O sea, si tú vas a crear un sistema jerárquico, generalmente es para demostrar que estás arriba, ¿no? Es así como, o sea, para eso, si no, pues es que no puedes. El mestizaje quizás es una excepción, por eso es el interesante. Pero bueno, entonces, la idea del mestizaje surge ahí. Y obviamente, una de las cosas que no cuestionan nunca la mayoría de los ideólogos del mestizaje, más que hasta muy tardíamente, quizá ya Guillermo Bonfim, ya hacia el mero final, digamos, hacia ya la segunda mitad del siglo XX, muy tarde, es que los superiores son los blancos. O sea, siempre, por eso el español es papá, ¿no? Porque el hombre es el superior. Entonces, se asume que la raza blanca tiene más virtudes que la raza india, pero lo que se dice, la versión mexicana, es que la fusión, la fusión, el mestizaje, va a crear una raza, una tercera raza que no va a ser ni blanca ni indígena y que por alquimia, por arte de magia, va a tener las mejores virtudes del papá, que como les digo siempre es una lista grandísima, y las mejores virtudes de la mamá, que siempre es una lista mucho más corta, ¿no? O sea, va a ser inteligente, laborioso, racional, ahorrativo, emprendedor, fuerte, agresivo, viril, marcial, todas esas virtudes son del papá, y pues va a bailar bien, va a saber hacer bonitas artesanías y va a ser muy aguantador, que son las virtudes de la mamá, ¿no? Les digo, la lista siempre, nunca es ni siquiera balanceada, la lista siempre es mucho mayor del lado del hombre blanco que del lado del indígena, porque todo el mundo está partiendo de esta premisa de que hay las jerarquías raciales, ¿no? La gran originalidad del pensamiento, o sea, en ese sentido, esta ideología del mestizaje no es realmente original la mexicana, porque toma ideas importadas. De hecho, Sierra y todos estos pensadores citaban muchísimo a Spencer y a los darwinistas de la época y todo eso. Pero la única originalidad del pensamiento mexicano es que considera que la mezcla es buena. Y que de hecho hace de la mezcla el centro de la ideología. Y ahorita les voy a contar por qué lo tuvo que hacer. Eso tiene que ver con lo que estaba pasando históricamente en México, ¿no? O sea, era necesario defender la mezcla, porque si no defendían la mezcla, la cosa no funcionaba, ¿no? Básicamente, y literalmente no funcionaba. Y eso es único, porque en general la mayoría de las teorías raciales dicen que la mezcla es lo peor que hay, ¿no? O sea, dicen, cuando los negros son degenerados, hipersexuales, no sé qué, pero no hay nada peor que un negro mezclado con un blanco, porque entonces un mulato tiene todos los defectos del negro y del blanco. Y entonces, y en cambio, y eso lo enseñan los pensadores racialistas en Estados Unidos y en Europa y todo eso. Porque aparte ahí el chiste en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Estados Unidos, era que había que mantener a los negros separados, ¿no? Ya no eran esclavos, pero nadie quería que fueran parte de la sociedad. Entonces había que crear toda una ideología para mantenerlos aparte, ¿no? Entonces, la mezcla está muy... En cambio, en México y en Brasil son los únicos dos países en que se dice que la mezcla es buena. En México se dice que la mezcla es buena siempre y cuando sea entre papá español, insisto, y mamá indígena. Y en Brasil se dice que la mezcla va a ser buena porque va a ser entre papá blanco y mamá negra. Y créanme que cuentan el mismo tipo de leyendas en Brasil, o sea, de que la negra estaba buenísima y entonces papá, que era el dueño de la negra, se la cogía en la cocina y entonces los brasileños son los hijos de la esclava y el dueño de la plantación. Y así. O sea, Gilberto Freire en Brasil contaba las mismas cosas que cuentan. Esta misma leyenda familiar también existía en el mercado. Pero son excepcionales, son los únicos dos países del mundo. En los dos lo que pasaba es que la gente de origen indígena en México era mayoría de la población y la gente de origen africano en Brasil era la mayoría de la población a principios del siglo XX. Entonces, la idea de exterminar o excluir a la mayoría de la población es más difícil que exterminar o excluir al 5 o al 10%. Pues, quizás Sudáfrica sea el único país que intentó hacer una cosa de ese tipo, ¿no? Y bueno, y aprendió mucho Estados Unidos, porque pero bueno, ese es otro asunto. Pero bueno, entonces, como les digo, la idea de esta ideología que surge es que existen las razas y que la sociedad mexicana se explica en función de razas, ¿no? En la sociedad mexicana hay indios, hay europeos y hay un grupo creciente que son mestizos. Y esos mestizos, como tienen lo mejor, los europeos no son enteramente buenos porque vienen de fuera, entonces son una amenaza a la soberanía nacional. Y porque por otro lado, pues no tienen tantas virtudes porque les faltan las virtudes de los indios, aunque sean chiquitas.
Los indios desde luego son pésimos porque casi no tienen virtudes y les falta todas las virtudes de los europeos.